Queridos estudiantes de grado décimo, bienvenidos a este primer video de Filosotics, donde vamos a trabajar no solamente una pequeña introducción a la lógica, sino las características de la misma, y especialmente vamos a ahondar en varias paradojas. Bueno, primero que todo, ¿qué es la lógica? La lógica formal está vinculada con la filosofía, y digamos que da nacimiento a la lógica matemática posteriormente. ¿Cómo se puede explicar que la lógica es, con el hecho de que esté vinculada con la razón? Se usan intuiciones, no solamente como cuando pensamos normalmente, sino que acá ya creamos estructuras. Por ejemplo, al construir silogismos, un ejemplo de un silogismo que está estructurado por dos premisas y una conclusión podría ser el que todos los mamíferos tienen corazón. Y si los perros son mamíferos, por lo tanto, pues los perros tienen corazón. U otro ejemplo puede ser el de las, las flores son hermosas, las rosas son flores, por lo tanto las rosas son hermosas. Entonces, independientemente de que estemos hablando de objetos, seres vivos o demás, cuando construimos o estructuramos categorías para apoyarnos o ayudar en el razonamiento, estamos hablando de la lógica formal. Lo importante es mirar que podamos construir una estructura lógica sólida, especialmente digamos que entrar a falsear el, el razonamiento, la validez del mismo y el que este no tenga errores. Entonces hay que mirar qué es verdadero, qué es falso. Eso, por ejemplo, se hace a través de unas tablas que veremos más adelante. Y básicamente en la lógica formal se estudia si estas conclusiones llegan o se obtienen a través de un ejercicio correcto del uso de las premisas. Entonces digamos que si yo les diera un ejemplo muy particular en relación con que todos los dragones comen pizza y Juan es un dragón, entonces Juan come pizza. Pero pues hay que decir que digamos que los dragones básicamente vienen de la imaginación, de lo onírico, de los sueños, de las leyendas y el folclore de los pueblos. Entonces no hay validez certera de que los dragones existan porque estamos partiendo de algo mitológico. Y pues la lógica va a estudiar de principio a fin la estructura de estos razonamientos, es decir, tanto la premisa 1, la premisa 2 o en la conclusión, cuál es el caso del ejemplo de los silogismos que le estoy dando. Entonces, si no está ajustado a la realidad, quiere decir que no es razonable. Ahora pues pasamos a lo que es una paradoja y vamos a ver pues 9 paradojas en este video para que podamos luego trabajarlas y charlar de ellas en clase. Una paradoja es una situación en donde digamos que nuestro razonamiento, nuestra forma de pensar puede quedar como, llamémoslo, en un bucle. Podemos quedar atascados, no necesariamente las paradojas tienen siempre una respuesta concreta. Justamente esa es la razón de ser de una paradoja, es decir, no hay una respuesta específica, no hay una solución plausible, no es como si fuese una especie de encuesta en donde puedes responder sí o no, sino que puede estar la paradoja llena de múltiples posibilidades, múltiples respuestas, y a su vez estas mismas posibilidades y respuestas pueden ser contradictorias unas con las otras o negarse unas a las otras. Entonces habría que preguntarse si cuando pensamos a través de la intuición usando este innatismo que tenemos nosotros como seres humanos, hay fallos en nuestra lógica y si necesitamos construir algún tipo de teoría mejor, y especialmente que nos permita entender situaciones complejas de áreas científicas, matemáticas, físicas y especialmente filosóficas, porque es de estas de donde nacen las paradojas y el uso de la lógica formal. La primera de estas paradojas que vamos a ver es la paradoja del hotel infinito. Entonces vamos a imaginar que hay un hotel que tiene infinitas habitaciones, pero inicialmente no hay gran complicación en la medida en que haya un número determinado de huéspedes en el hotel. Pero el problema llega cuando llegue un número infinito de huéspedes al hotel.
cómo se puede ocupar un hotel totalmente si se supone que es infinito, quiere decir que no tiene fin, pero si se ocupa en su totalidad, estaríamos hablando de que las habitaciones llegaron a su fin, es decir, todas están absolutamente ocupadas. En clase podemos ahondar un poquito en la explicación que es un poco más entendible de la solución que esto le da que Bertrand Russell, el filósofo y matemático inglés, le da a esto desde la teoría de conjuntos, que es algo que en matemáticas se trabaja mucho, y la indivisibilidad. Básicamente, la respuesta o la solución que se plantea ante esta situación es que hay infinitos más grandes que otros. A pesar de que el infinito es un concepto abstracto dentro de las matemáticas, digamos que uno podría decir que los números pares 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente hacen parte o representan un conjunto de números infinitos. A su vez, también los números impares 1, 3, 5, 7, etc. Son un conjunto de números también infinitos. Pero estos conjuntos de números infinitos pares e impares están contenidos dentro del conjunto de números infinitos de los números naturales o los números en general. Es decir, que los números pares e impares, estos dos conjuntos, aunque sean infinitos, están dentro de un conjunto, dentro de un infinito aún más grande, que es el de los números en general. Esa es una forma de explicarlo de la paradoja del hotel infinito. La diferencia es que en el hotel infinito intentan darle como una solución, ampliando cada vez más la, la infinitud que tienen, en este caso, las habitaciones del hotel, para hacerle frente a la infinitud que tienen los huéspedes. Es decir, como si los huéspedes representaran a los infinitos más pequeños de números pares e impares, mientras que el hotel es el infinito más grande de los números en general. La segunda, bueno, hay algunas preguntas que surgen de acá, y es ¿qué pasa si al estar ocupado con infinito número de huéspedes, el infinito número de habitaciones, llegan 100 personas más? Y si llegan infinitas personas más, entonces ¿hay hotel en el espacio o ya no lo hay? Es básicamente esa paradoja que nos produce varias preguntas, varios escenarios, y no tiene una respuesta concreta, específica, que es el caso de las paradojas. La paradoja que vamos a trabajar a continuación se llama la de Aquiles y la tortuga. Trabajada desde la filosofía antigua en la Grecia clásica, en donde no existía el cálculo infinitesimal. Para traducirles un poquito de eso, el cálculo infinitesimal es volver, como si ustedes cogieran una regla y de los centímetros sacaran milímetros, y los milímetros los dividieran en partes cada vez más pequeñas, y esas partes cada vez más pequeñas a su vez en otras partes cada vez más pequeñas, hasta llegar a un nivel microscópico, llamémoslo hasta cuántico. Entonces, ¿qué pasa cómo se puede explicar eso de la paradoja de Aquiles y la tortuga? Básicamente, Aquiles era un héroe de la mitología griega, fuerte, veloz y demás, y él está en una competencia, una carrera con la tortuga. Obviamente muy parecida a la fábula de la liebre y la tortuga. Aquiles, muy sobrado, le da ventaja a la tortuga, y esta toma cierta distancia. Después de cierto momento, Aquiles intenta alcanzarla, pero lo que dice la paradoja es que realmente nunca va a poder alcanzarla, justamente porque cada vez cuando Aquiles llegue a la mitad, así la tortuga ande o se mueva muy despacio, pues ya va a haber cada vez mitades más pequeñas, y por lo tanto tiempos más pequeños. Es como si la liebre se hubiera dormido, al final intenta alcanzar a la tortuga cuando la tortuga ya va a llegar a la meta. En este caso es como si a Aquiles le pasara lo mismo, y cuando intenta alcanzarla, pues van a la mitad, y la tortuga, así sea que dé un paso, ya aumenta la distancia, y la distancia cada vez se vuelve más pequeña hasta un nivel infinito, infinitamente pequeño, incalculable, insostenible, toda vez que Aquiles nunca podría alcanzar realmente a la tortuga. Ahora bien, la pregunta es, ¿Aquiles la alcanza o no la alcanza? Pues
digamos que se habla de infinitos procesos, así como hay infinitos grandes, hay infinitos pequeños. O sea, hablábamos anteriormente del infinito de los números, pero también podemos hablar de las infinitas divisiones que puede tener eh, una regla, por ejemplo. Entonces, básicamente, aunque existen infinitos pasos, la suma puede ser finita, pero la paradoja pues ayuda a desarrollar el cálculo diferencial, que es algo que ustedes ya están trabajando tanto en décimo como en once. La paradoja siguiente es la del gato de Schrödinger. Esta es una paradoja que presenta un escenario hipotético en el que un gato es encerrado en una caja. Esta caja tiene un mecanismo que va a activar un veneno de una forma medida, cronológica y paulatina, y la caja es cerrada. Pues hay infinitas posibilidades. Posibilidad número uno, que el veneno funcione. Posibilidad número dos, que el mecanismo para emitir el veneno no funcione. Que, por ejemplo, el veneno se filtre hacia afuera de la caja. Y así sucesivamente habría muchas inquietudes, pero la principal pregunta es si la caja está cerrada y nosotros no podemos abrir la caja para comprobar el que el gato esté muerto o vivo. ¿Cómo hacemos para saber si el gato está muerto o vivo? Solamente a través de la intuición y la razón, porque en varios escenarios hipotéticos, a partir de las preguntas que yo les decía, puede presentarse que el gato esté vivo, porque hubo un fallo en el mecanismo, porque se filtró el veneno hacia afuera, porque de pronto el veneno no fue efectivo, no fue la cantidad suficiente, el gato puede estar agonizando aunque vivo. Y hay otros escenarios que también muestran que el gato puede estar muerto. El veneno fue efectivo, la maquinaria funcionó correctamente, la dosis del veneno fue suficiente para que el gato muriera. Por lo tanto, pues es un experimento mental. Y básicamente habla un poco de las leyes cuánticas. ¿Cómo podemos atestiguar la razón de ser de algo que no podemos ver? ¿Cómo podemos decir que algo es si no lo podemos comprobar? Y viene esto al caso en relación con lo cuántico. Si las infinitas divisiones tan pequeñas que no las podamos ver, o cuando no tenemos un sentido y tenemos los ojos vendados, cerrados, estamos ciegos y queremos saber de qué color es cierto objeto. Bueno, continuando con este video, vamos a abordar la paradoja de los gemelos. Básicamente, digamos que de lo que se habla es una paradoja que está basada en la ciencia ficción, porque aún nosotros no tenemos tecnología para realizar ese tipo de experimento. Pero vamos a imaginarnos un par de hermanos o hermanas, no importa, y uno de ellos o de ellas aborda una nave espacial y con esa nave espacial se dirige hacia un agujero negro. El otro se queda en la Tierra. Ocurre que alrededor del agujero negro hay un lugar donde la gravedad es tan fuerte que se llama el horizonte de sucesos, en donde esa gravedad puede hasta distorsionar la luz, por lo tanto distorsionar la materia, el espacio, el tiempo. El tiempo, digamos que pasa de forma diferente. Ustedes han escuchado que el tiempo es relativo, que por ejemplo cuando ustedes están en ciertas clases que les gustan, pasan muy rápido. Cuando están en clases que no les gustan, pues pasan muy despacio. Pues el tiempo básicamente es relativo, y eso es de lo que habla esta paradoja. El gemelo que viajó al horizonte de sucesos del agujero negro va a experimentar una ralentización del tiempo, es decir, pasa el tiempo mucho más despacio para él, mientras que para su hermano transcurre según la gravedad de la Tierra. Resulta que cuando uno de el gemelo que estaba viajando en la nave espacial vuelve a la Tierra, es mucho más joven que su otro hermano que se quedó en la Tierra. Es decir, el gemelo que viajó alrededor del agujero negro es más joven que el gemelo que se quedó en la Tierra, a pesar de que ellos nacieron en la misma fecha, ¿no? El mismo día, casi que a la misma hora, podría decirse, con diferencia de ciertos minuticos.
pero eso se podría explicar, por ejemplo, con el hecho de que si ustedes revisan cómo transcurren los días en los diferentes planetas del sistema solar, no en todos un día tiene la misma cantidad de horas. Por eso es que se puede decir que el tiempo es relativo, y ahí viene la paradoja de los gemelos. O sea, si el tiempo se supone que es una medida estandarizada de las matemáticas, de la física, ¿por qué puede ser tan abstracto y tan laxo en unos lugares pero tan concreto en otros? Porque el tiempo pasa de forma más rápida o de forma más lenta según ciertas condiciones. Entonces, eso se llama la teoría de la relatividad especial, de la que hablaba Albert Einstein, y pues básicamente indica que el tiempo no ocurre igual para todos. Les pongo un ejemplo concreto. Cuando uno es niño, el tiempo pasa más lento. Mientras va creciendo en la adolescencia, el tiempo va pasando un poquito más rápido. A mi edad, por ejemplo, el tiempo vuela. Y pues eso justamente también depende de la velocidad de las cosas, en este caso, con las que transcurra nuestros días, nuestra vida. Pero en este caso, en el ejemplo de los gemelos, básicamente tiene que ver con la velocidad con la que se mueve la nave alrededor del agujero negro y el horizonte de sucesos, y pues la velocidad en la que pasa el tiempo en la Tierra, la velocidad en la que dura el movimiento de rotación y traslación de la Tierra, por ejemplo, la cual se ve pues alterada alrededor del agujero negro. La siguiente paradoja de la que vamos a hablar es la paradoja del abuelo. ¿De qué va esta paradoja? Básicamente habla de viajes en el tiempo. Imaginémonos que uno de ustedes, cualquier estudiante que no conozca a su abuelo o a su abuela, quiere viajar en el tiempo, hacia el pasado, para conocer a su abuelo o a su abuela, porque sus papás le han hablado muy bien de su abuelito o de su abuelita. Y ustedes logran viajar al pasado y se encuentran con su abuelo. Pero resulta, esto es como el argumento de una película que se llama Volver al Futuro, que su abuelo los encuentra atractivos o atractivas más bien. Es decir, ustedes viajan teniendo 16, 17 años, 18, y llegan a la época en la que su abuelo, su abuela tiene también 16, 17, 18 años. Y resulta que su abuelo o su abuela se enamora de ustedes. Y eso, así ustedes vuelvan y viajen al futuro, eso va a transformar la realidad del abuelo, y puede que no se case o no tenga hijos con su pareja. Es decir, que sus papás no nacerían, y por lo tanto ustedes tampoco nacerían. Y en ese orden de ideas no habrían viajado en ningún momento al pasado. Pero si no viajaron al pasado, ¿quién cambió el pasado para que su abuelo no se casara con su abuela y para que no nacieran sus papás? Entonces la paradoja del abuelo justamente es una pregunta en la que se cambia el pasado. El pasado abre una nueva línea temporal o distorsiona el futuro, y eso hace que inclusive esté en riesgo la existencia de quien viaja a cambiar el pasado. Entonces, ¿cómo pudo haber cualquiera de ustedes cambiado el pasado si originalmente no nacieron? Porque su abuelo o su abuela no se casó y no tuvo a sus papás. Entonces, y en ese orden de ideas, ¿quién viajó al pasado si no fueron ustedes? Es importante pues que reflexionemos sobre las causalidades, o sea, lo que genera algo, la causa de algún... si de repente se han escuchado, dicen que toda acción o toda causa tiene una reacción o un efecto. Entonces, ¿qué tanto esas causas pueden ser alteradas y cuáles serían los resultados de alterar una causa? Posteriormente vamos a hablar de la paradoja de Bootstrap. Hay dos ejemplos muy claros. Uno, digamos que básicamente siempre lo han mencionado, y es qué pasa si alguien viaja al pasado y mata a Adolf Hitler y no existe el nazismo, a pesar de que acá en los países latinoamericanos está surgiendo otra vez el nazismo y el fascismo, la ultraderecha. Pero qué pasa si alguien viaja al pasado y no surge el nazismo. ¿Surgiría ahorita con otro nombre?
no existiría nunca el nazismo, se llamaría de otra forma. O por ejemplo, si yo encuentro un libro fascinante al leerlo y viajo al pasado y le muestro ese libro al autor del libro, entonces si el autor del libro toma su propio libro para escribir ese libro, ¿quién escribió realmente el libro o quién dio las ideas para el libro? ¿El autor original o yo que se lo llevé al pasado antes de que él lo escribiera para que pudiera tener las ideas? El ejemplo, digamos que está igual con un científico al que se le lleva una investigación científica, con un músico al que se le llevan composiciones musicales antes de que las descubran, de que las realicen, y cuando las realizan basados en eso que ellos mismos hicieron en el pasado, pero se trae del futuro, entonces se cuestiona la autoría de esas obras científicas, musicales, culturales, literarias y demás. Entonces es algo que tiene que ver con el origen de la información. Se perdería la autoría sobre esos descubrimientos o el origen de esa información. La siguiente paradoja es la paradoja de Fermi. Es una paradoja que habla sobre la vida en diferentes sistemas solares, galaxias y demás, a través de la observación con la poca tecnología que tenemos, y teniendo en cuenta que hace décadas, como en los 70, se lanzó una sonda espacial que se llamaba la Voyager, o como la Viajera, con la velocidad que teníamos en ese momento, y la sonda hasta ahorita está saliendo del sistema solar, y el sistema solar es un espacio muy pequeño dentro de nuestra galaxia, la galaxia a la que nosotros le pusimos Vía Láctea, y dentro del universo hay muchísimas galaxias, y digamos que hay inclusive hipótesis de que hay varios universos, pero con millones de galaxias dentro de nuestro universo ya es suficiente, porque igual el universo podría ser infinito o por lo menos estar en expansión constante. Así que si hay miles de millones de planetas que por lo menos estén en la zona habitable, es decir, que no haga ni mucho calor ni mucho frío, que haya agua, que se genere una atmósfera respirable, para que sea idóneo para la vida, entonces se podría decir, si en esos millones de planetas hay por lo menos una gran posibilidad de que exista la vida inteligente, y evolucionada tal como nosotros la concebimos, o lo que creemos que somos, inteligentes entre comillas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están todos esos extraterrestres o esa vida alienígena que no se contacta con nosotros o que no los encontramos? Porque nunca nos hemos encontrado con una civilización alienígena. Hay varias hipótesis. ¿Somos los primeros o somos los últimos? ¿Y los demás se extinguieron? Se extinguieron porque siguieron los mismos pasos que estamos siguiendo nosotros. O sea, contaminar su ambiente, andar en múltiples guerras, pelearnos por dogmas religiosos, políticos, o se destruyeron en guerras entre sí por otras situaciones que desconocemos, o están demasiado lejos. Tengan en cuenta que, por ejemplo, la información que obtenemos nosotros de las estrellas que vemos en el cielo, básicamente es la luz de millones de años luz que emitió esa estrella, que muy probablemente ya ni exista. Si vemos algún planeta, estamos viendo las imágenes que podemos obtener de su planeta hace millones de años. O sea que si hay indicios de agua o de vida prehistórica, muy seguramente ya podrían estar avanzados o podrían estar extintos, quién sabe. ¿Será que estamos buscando mal? ¿O será que hay mucha oscuridad en el universo? ¿O será que es inseguro que nos encontremos? Y si nos encontramos, de pronto nos exterminan, nos esclavizan, nos matan. Ahí básicamente estamos hablando de un gran número de posibilidades que se abren en esta paradoja, y la pregunta principal es el por qué nosotros tenemos el ego tan grande de pensar que somos los únicos seres inteligentes y con vida, por lo menos en la galaxia, y en el universo pues sería aún más irrisorio. Luego seguimos entonces con la paradoja de Olbers, y básicamente si estamos hablando de que en esta paradoja
tomamos como punto de partida que el universo tiene infinitas estrellas. La pregunta, y esas estrellas emiten muchísima luz o energía que nosotros vemos como luz, porque el cielo nocturno es negro. No debería ser completamente brillante como una ciudad. Tomamos el ejemplo de una ciudad. En las ciudades hay algo llamado contaminación lumínica. Es decir, que nosotros no podemos ver bien las estrellas por las luces de las casas, las luces de los postes, las luces de los carros, lo cual hace que la ciudad no sea oscura. No podamos observar las estrellas como lo hacían nuestros antepasados porque hay demasiada luz. ¿No debería ser el universo también así? Básicamente, pues la respuesta actual es que el universo tiene una edad finita, o sea, contable, medible, y está expandiéndose, como les decía anteriormente en la paradoja de hace ratico. Mientras que pues la luz de muchas estrellas o millones de estrellas pues aún no ha llegado hasta nosotros. Lo que lo pone a pensar a uno en realidad sobre el hecho de, aunque la velocidad más rápida, valga la redundancia, y que ha podido teorizar el hombre es la velocidad de la luz, a pesar de que se manejan medidas de velocidad de la luz en el espacio. De todas maneras, la luz que nos llega a las estrellas puede ser el rezago de una estrella que ya no existe. Entonces puede ser que esas estrellas se estén renovando, o que se creen otras nuevas, o que ya haya menos estrellas, pero igual el universo se está expandiendo, y entonces básicamente es tan grande que puede contener a todas esas estrellas, así se estén renovando constantemente o se creen muchas más. La paradoja siguiente es la paradoja de la información del agujero negro. Como les había contado anteriormente, pues digamos que en el horizonte de sucesos, que es un anillo alrededor del agujero negro que descompone la luz y descompone cualquier objeto físico, pues básicamente pensaríamos, bueno, ¿qué pasa cuando cualquier tipo de información, un libro, un computador, una obra de arte, entra a un agujero negro? Es decir, la información desaparece, se destruye, se reconstruye, porque no tenemos información de qué pasa al otro lado de un agujero negro o dentro de un agujero negro, o sencillamente se transforma como la energía, si se vuelve energía, porque la energía no se destruye, solamente se transforma. Entonces será que si esta energía también puede ser información, como ondas, como sonidos, ¿qué pasa si un sonido entra a un agujero negro? Se desaparece, se transforma, se vuelve silencio, desaparece para siempre. Hablando en términos de mecánica cuántica, se dice, y de la física, se dice que la información nunca puede destruirse. Como les había dicho, solo se transforma, igual que la energía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de información sería el que una canción, un sonido, música, entre en un agujero negro? ¿Qué saldría al otro lado? ¿O qué estaría atrapado dentro del agujero negro? ¿Qué pasa con esa información? Entonces, una pregunta abierta de la física teórica que se vuelve una paradoja porque no tiene una respuesta simple ni una respuesta definitiva. En conclusión, mis queridos muchachos y niñas, la lógica formal y por lo tanto también las paradojas nos sirven para pues pensar, dudar, como decía Descartes, duda de todo menos de la duda misma. Uno de los principios de la filosofía es la sospecha. Yo les he dicho a comienzos de este año que ustedes deben dudar de todo, inclusive de lo que yo les diga, de lo que les diga cualquier persona. Siempre hay que buscar la información, contrastarla, investigar, inclusive para eso es que ustedes tienen esos celulares. Para eso tenemos acceso a esta enciclopedia digital que llamamos Internet, esa red global del conocimiento en pleno siglo XXI. No puede ser que en pleno siglo XXI las personas le crean a otras personas que la Tierra es plana, que está mal, que las personas, para la economía, que las personas ganen más dinero, que no pasa nada
si destruimos el ambiente, que si quemamos los frailejones no hay un daño al ecosistema y por lo tanto escasez de agua, que eso del calentamiento global o el efecto invernadero es una conspiración. En pleno siglo XXI, nosotros no podemos creer cuánta cosa nos digan. Siempre hay que buscar, dudar, argumentar, conocer. Y pues justamente las paradojas no existen para confundirnos, sino lo que existen es para ayudarnos a pensar mejor, a construir estructuras lógicas de pensamiento. Porque cuando encontramos una contradicción, que eso es un principio también de la filosofía surge como una pregunta, pero no tiene por qué tener una respuesta definitiva, porque si ya hay una respuesta definitiva se acaba la filosofía. Lo que sirve es que se abran múltiples respuestas. Pasa lo mismo con la ciencia. En la ciencia no está todo dicho, porque la ciencia no es un dogma como la religión. En la religión hay que creer todo cuanto dicen los pastores. En la ciencia todo se tiene que argumentar, demostrar, validar, falsear. Lo mismo pasa con la filosofía. No se puede tener un punto final. Siempre hay que abrir nuevas preguntas para ir avanzando cada vez más, para progresar, para que la humanidad tenga un progreso real, no que se quede estancada. Entonces, básicamente, digamos que lo que busca la lógica formal y esas paradojas es que nuestra comprensión y visión del mundo cambie. Y pues que nosotros podamos pensar. Recuerden que la inteligencia artificial no piensa, solo procesa, almacena, recoge información, tiene redes neuronales artificiales, pero no significa que pueda crear, inventar, ingeniar, porque no se está preguntando. La inteligencia artificial no se puede preguntar ella sola. Nosotros somos los que le hacemos las preguntas, nosotros le hacemos las solicitudes, por eso no puede pensar. Una cuestión importante del pensamiento es el preguntarse, el indagar, la duda, la incertidumbre. La inteligencia artificial no hace eso. La inteligencia artificial da respuestas, pero no son respuestas creadas por lo que sea un bot o lo que sea, no sé cómo definirlo, sino son cosas que recoge de internet. Básicamente la inteligencia artificial es una base de datos gigante, como si ustedes tuvieran un Excel y le dieran control B, control buscar, y buscan una palabra y le van a salir varios resultados. Listo, muchachos, entonces este video es para que lo trabajemos en grado décimo eh, para la otra semana en relación con la tarea que les había dejado. Un abrazo, chao.